domingo y hoy es martes y ya han pasado 5 días o 6 días de la renuncia a la dirección de la campaña del candidato del PLD, Abel Martínez, la renuncia que hizo Francisco Javier, el veterano dirigente de ese partido. Y ayer estuvimos sopesando que en torno a eso han habido 4 sucesos en 5 días. Pero el quinto suceso ocurre hoy con estas declaraciones que están en la prensa rodando, donde él señala, comillas, yo hice todo lo humanamente posible para no renunciar a la coordinación de esa campaña. Y uno se pregunta, ¿y qué tantas vueltas se le da a un clavo después que ya se clava? ¿Qué se quiere buscar con declaraciones que están rodando, con señalamientos que ha hecho el dirigente en el sentido de los manejos personales que hay a lo interno de la candidatura? Y uno se pregunta qué tanto jugo se le quiere sacar a la noticia o hay algo más detrás. Aparentemente la crisis que hay a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana en lo que respecta al manejo de su candidatura presidencial va mucho más allá de la renuncia de un dirigente. En el día de hoy, con bombo y platillo se anuncia que un alcalde de Moca, que no lo conozco, me imagino que tú lo conoces porque es dirigente fundador del partido, Cuarocuya me parece. Cuarocuya Cabral. Renuncia y que se están esperando más renuncias. Entonces, en definitiva, ¿de qué estamos hablando? ¿Del desguace de un partido o de la crisis dentro de una candidatura? Mira, yo creo que cada declaración está complicando más la situación, sobre todo porque cuando un dirigente político, una persona con la experiencia que tiene Francisco Javier en campañas electorales y en coyunturas muy difíciles políticamente hablando, te dice que él no dormía, te está llevando a pensar que habían problemas más serios de lo que cualquier otra campaña pudiera tener. Porque para quitarle el sueño a Francisco Javier García, que ha sido un líder político con muchísimos retos, y eso hay que reconocerlo porque ha estado en medio de candidaturas y en medio de campañas electorales en coyunturas complicadas, con contrincantes fuertes. O sea, y a pesar de que estaban en el gobierno, eran muchos los retos. Entonces, tú dices... No, y estuvieron en la oposición también, óigame, porque Hipólito lo enfrentó él estando en el gobierno. Algo que le quite el sueño a Francisco Javier García, a mí me mata, me imagino. Entonces, ¿qué significa eso? Que había problemas tan complicados, tan complejos en esa organización de la candidatura de Abel Martínez. Perdón, Diulca, perdón por hablar de nuevo. El tema es, a mí lo que me preocupa no son los problemas en sí, lo que me preocupa es que él lo verbalice 5 días después. ¿Por qué? Porque ninguna palabra en boca de Francisco Javier es accidental. Y todo es medido y todo tiene consecuencias, sobre todo si tú te vas alejando en el tiempo del disparador del proceso que fue hace 5 días. Cuando tú decides hablar hoy en la mañana, tú sabes muy bien lo que vas a decir y sabes qué propósito estás buscando. Pero insisto en mi afirmación, el PLD es un muerto embalsamado. ¿Y qué tú dices, qué te opinas de Francisco Javier? Porque tú estás opinando de PLD, que es otra cosa, y lo que estamos hablando de Francisco Javier. Él tiene mucha conciencia que no vale la pena sacrificarse por una vaina que no... Mira, o sea, que él es embalsamador entonces. Oye, Francisco Javier dijo, y esto sí es importante, en mi humilde opinión, que los egos y el rencor deben ser guardados cuando se quiere ganar unas elecciones. ¿Por qué es importante esto para mí? Porque me genera una disyuntiva cognitiva. O sea, ¿a quién él dirige lo del ego y a quién dirige lo del rencor? ¿A quién lo dirige? ¿A Abel Martínez o a Danilo Medina? ¿Por qué? O a ambos. O a ambos. ¿Por qué? Porque él dice que había que corregir cosas y que esa demanda de corrección de cosas no le permitían dormir. Pero ahora, como si escribiera la última página del libro, de esta novelita, que implica su renuncia y que implica todo el desastre de esa candidatura presidencial en un partido maduro como es el PLD, porque no estamos hablando de una organización política que, aunque en esta ocasión está llena de novatos en el comité político,
porque por eso estaban galloloqueando alrededor de una docena de ellos, como digo yo, aunque tiene muchos novatos en el comité político que fueron llevados de la mano por Danilo Medina con la intención de dar la impresión de una renovación o una falsa renovación del PLD. No es una organización novata, es una organización con demasiada experiencia. Y yo estuve ahí, sé de lo que estoy hablando porque lo viví. Consecuencia, cuando Francisco Javier dice que el rencor y el ego y los egos deben ser guardados, se lo está dirigiendo a alguien. Yo honestamente no sé si se lo está dirigiendo a Danilo Medina, porque Abel no puede tener rencor de Leonel, puesto que hasta la alianza subterránea que se hizo en las elecciones del 20, Abel y Leonel estuvieron juntos. De hecho, él es un producto como alcalde de la derivación de votos, tanto de la Fuerza del Pueblo como del PRM hacia él, siendo un candidato del PLD. No hay remedio para la crisis del PLD. Oye, eso es una frase hecha, eso es una consigna. Yo estoy haciendo un análisis. Entonces, no, eso es boicotearme el análisis, dañarme en comentarios. No hay remedio meterle una consigna de bocinazo para dañarme el comentario. Y tú no sabes que lo está haciendo. Entonces hay salida. No. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa, porque yo estoy invitando a la gente a reflexionar sobre este tema. Entonces, yo no estoy claro a quién le dirige el zapatazo Francisco Javier, si a Danilo o a Abel. No lo entiendo honestamente. Ojalá y algunos del panel o la gente de la calle me puedan ayudar, porque yo no sé para dónde tiró el zapatazo al final. A los dos se lo tiró. Ah, bueno, a los dos. Ahora, Domingo, lo cierto es que ese señor renunció hace 5 días, y en los últimos 5 días, aquí en el país y aquí en esta emisora, de lo que se está hablando de la renuncia de una persona y no de las aspiraciones y las potencialidades de una candidatura presidencial. Eso deja mucho que decir ya. ¿Qué ustedes creen? Una encuestita breve, 20 llamadas. ¿A quién le da el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? Mira, el ego. No, que los dos, hombre. Tú no sabes. Comunícate 809. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? ¿Qué tú crees, Jovine? Si cogemos... ¿A quién se lo dirigió? Vamos a una encuestita, 20 llamadas. Dele ahí. 20. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? Se fue. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? Abel. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? A Danilo Medina. A Danilo. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? Y a Leonel. Usted uno solo, como que está metiendo mucha gente. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? A Danilo, porque... A Danilo. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? El análisis FODA me dice que fue a Abel. Abel. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo a o a Abel? Obviamente. ¿A quién? A Danilo. A Danilo. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? A Danilo Medina. A Danilo. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? A Danilo Medina. A Danilo. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? Pero esta gente tan loca. Abel. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? No fue un zapatazo, no fue un zapatazo, le tiró una bota a Danilo. A Danilo. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? Abel. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? A Danilo. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? Zapatazo se lo tiró la emisora. ¿A quién le dirigió el zapatazo
Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? Al maquiavélico de Danilo Medina. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? A Danilo. A Danilo. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? A Danilito. A Danilo. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? ¿Cómo? ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? Abel. Abel. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? A Danilo. A Danilo. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? A ninguno. A ninguno. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? Domingo. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? Abel. Abel. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? Ambos. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? A Danilo. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? Yo creo que fue a ti, Domingo. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? A ver. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? De Danilo. ¿A quién le dirigió el zapatazo Francisco Javier? ¿A Danilo o a Abel? Procura sobre. Vamos a ver cómo estamos ahí. Faltan dos. Faltan 2 llamadas. No. Danilo tiene. No, aquí están 20 llamadas. Danilo tiene 14. Abel tiene 12. Ninguno 1 y ambos 1. Abel con 12. Abel 12. Abel tiene No. 7. 7 Abel. Siete. Danilo tiene 12. Ah, no, pues eso se fue por Danilo. No, Danilo 7 y 13 tiene Danilo. 7 y 13 son. ¿Cómo es? 7 y 13. 7 de Abel y 13 de Danilo. Y 13 Pero cógete 10 más. Ah, bueno, no, pero ya no, porque la distancia es muy alta. Sí, No hay es muy arreglo ahí alta, ya. Danilo. Ah, está No, porque muy ahora alta. por faltamos nosotros. Bueno, sí, pues tú. No, yo soy el último. Bueno, Bueno. yo digo que a Danilo. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.